Soy el padre Martín Villagrán, misionero en el sur de Alemania, en Baviera. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: «Soy yo, no teman». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, la perícope que leímos, tiene algunos elementos raros, difíciles de entender, quizás simplemente por la parquedad del relato. Cristo todavía no se reúne con los apóstoles, ellos ya parten, el mar va a estar agitado y cuando lo ven a Cristo caminar sobre las aguas, ya llegan a la tierra, y entonces es un relato que de algún modo es confuso, o al menos deja mucho trabajo a los intérpretes para poder entender cada uno de los detalles. El punto que me interesa destacar en esta prédica es el del miedo, el de la paz, y lo quisiera ver desde una perspectiva ignaciana, es decir, de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que imagino que muchos de ustedes habrán hecho ejercicios. Los que no lo hicieron, les aconsejo fervientemente que los hagan, porque ahí se ofrecen muchos elementos para una espiritualidad seria, prudente, fructífera y demás. La lectura que quiero hacer de este pasaje es detenerme en la experiencia de la paz interior, de la paz del alma, como un criterio de discernimiento, siguiendo algunas de las indicaciones que da San Ignacio de Loyola. Como les digo, San Ignacio escribe un libro que no es para leer propiamente, sino que es para hacer los ejercicios. Uno hace algo, uno se ejercita siguiendo las meditaciones, las contemplaciones que propone San Ignacio, y en ese libro aparecen como un anexo una serie de reglas para discernimientos de espíritus, para elección de una buena elección, para sentir con la iglesia, para repartir limosnas, para ordenarse en comer. Hay una serie de reglas que aparecen a lo largo del libro. Yo me detengo como dije, en un punto, en un signo que puede servir para hacer un buen discernimiento. Discernimiento muchas veces lo unimos directamente con un pro y contra, discernir lo que tengo que hacer o no, y es así. También en ese momento hay que realizar un discernimiento, pero eso tiene más que ver con las reglas de elección, ¿no? Siempre pensando en lo que San Ignacio propone, existen una serie de reglas para tomar una buena decisión. Pero antes de ese momento hay otras reglas de discernimiento, las clásicas reglas de discernimiento. Discernir significa separar, distinguir, y hace referencia a los espíritus, es decir, al espíritu bueno, al buen espíritu, que sería Dios, los ángeles, o al espíritu malo, que sería Satanás y sus demonios. Y también, de algún modo, está mencionado el propio espíritu, o sea, las ideas que pueden venir de mí. Las reglas de San Ignacio de discernimiento ayudan justamente a poder discernir, no todavía para tomar una buena elección, sino discernir de dónde proceden los movimientos del alma. Por ejemplo, en este caso, la paz, la tranquilidad que uno puede tener en el alma, hay que discernir de dónde viene, y digo porque normalmente viene de Dios, es lo que destaco de este Evangelio. Cristo en varios momentos va a decir: no tengan miedo, soy yo. O sea, la presencia de Cristo trae paz al alma, y Cristo invita a no tener miedo. Si es Cristo, no hay por qué tener miedo. O sea, dicho de otro modo, Cristo trae la paz. Cuando Cristo desaparece resucitado, va a saludar siempre: la paz esté con vosotros. O sea, el signo, el efecto de la acción, de la presencia de Cristo en el alma, es la paz. Pero con estas reglas de discernimiento de San Ignacio uno puede tener más precisiones que son importantes para la vida espiritual. Lo primero es pensar que no siempre esa paz, esa tranquilidad viene de Dios.
viene del buen espíritu de Cristo. ¿En qué sentido se puede decir esto? Cuando uno, de hecho se dice que el demonio se disfraza bajo ángel de luz y algunos autores dicen bajo ángel de paz. O sea, el diablo se disfraza como si fuera Dios, concediendo una cierta paz al alma para engañarla, obviamente. Y por eso empiezo leyendo algunas de las reglas simplemente para que se dé una idea de este elemento para discernir los movimientos del alma a través de la paz que uno experimenta. Lo primero, un ejemplo negativo, ¿no? Cuando la paz que uno experimenta no viene de Dios. Dice San Ignacio, una primera regla de las 2 series de reglas que da, dice, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, ¿no? Ese es el caso. Una persona que quiere discernir qué cosa se mueve dentro de mí, quién es el que mueve mis sentimientos, mis ideas, mis deseos. Bien, si la persona está en esa situación de pecado mortal y se va agravando, si tiene una relación quebrada, rota con Dios, dice San Ignacio, acostumbra comúnmente el enemigo, o sea, el diablo, proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, ¿no? El diablo busca que el pecado crezca siempre, en las cuales personas, el buen espíritu, o sea, Dios, Cristo, los ángeles, usa contrario modo punzándoles y remordiéndoles las conciencias por las intereses y la razón. O sea, en este caso, una persona que está en pecado mortal, la presencia de Cristo, la presencia del buen espíritu, quita la paz, crea remordimiento, un remordimiento sano, salutífero, que es un regalo de Dios, el que uno sienta el remordimiento y no se queda en esa paz falsa que ofrece el diablo para los que van de pecado mortal en pecado mortal. Sin embargo, es importante entender que justamente la paz es un signo de la acción divina en el alma. En las reglas de la segunda semana se dicen, son reglas un poco más finas para un mayor discernimiento, para darse cuenta de situaciones más complejas del alma. La primera regla hace como un pequeño resumen de lo que se dijo antes, dando las líneas generales, las tendencias principales de esta acción de Dios o del diablo en las almas. Dice, la primera regla de esta segunda semana, propio es de Dios y de sus ángeles en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación, ¿no? Entonces, lo propio de Dios es quitar la turbación, o sea, dar la paz. Y esa paz, esa turbación, que Dios quita es la que el diablo induce, ¿no? Que el enemigo induce, dice San Ignacio. Del cual, el diablo, es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. La quinta regla de esta segunda semana dice, debemos mucho advertir, ¿no? La cuarta advierte de que el diablo se disfraza bajo apariencia de bien. Él propone cosas, se disfraza bajo ángel de luz, proponiendo cosas que parecen buenas, pero obviamente para engañarnos. La quinta regla dice, debemos mucho advertir el discurso y los pensamientos. Si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, eso es señal del buen ángel, o sea que Dios, Cristo, los ángeles obran en mi alma. Esas son buenas mociones que hay que seguir. Dios me habla a través de eso. Pero si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba al ánima, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal, dice San Ignacio, clara señal es proceder del mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. Por eso es importante entender que la paz del alma es un signo clásico, un signo claro de la acción de Dios. Hay que tener cuidado, como dije, de que si uno está en una situación de pecado, una situación de una imperfección consentida hace mucho tiempo, en ese campo el diablo nos va a dar una cierta paz, una falsa paz, que solamente busca nuestra ruina. En cambio, Dios va a remorder para que uno reaccione, va a quitar esa paz falsa para que uno reaccione y se convierta. Pero cuando uno está buscando hacer la voluntad de Dios, cuando uno avanza en la vida espiritual,
un signo importante es tener esa tranquilidad, esa falta de miedo, esa falta de turbación que Dios da. Esto no quiere decir que toda la vida esté en un equilibrio y una armonía absoluta. De hecho, el Evangelio de hoy habla de una cierta, un viento que empieza a agitar las aguas, hay una oscuridad en medio de la noche, hay situaciones confusas y sin embargo la presencia de Dios en medio de esa falta de tranquilidad exterior se manifiesta con la paz. No teman, soy yo. Y por eso, cuando uno quiere entender lo que pasa en nuestras almas y saber si lo que pasa en nuestras almas viene de Dios o no, es importante este signo de la paz interior. Con esos signos uno va a hacer una buena decisión después, en los pros y los contras. Uno no anota conveniencias o desventajas para una u otra decisión de modo abstracto, sino muy en concreto para mí. Yo personalmente entendí a través de ese discernimiento de espíritu que Dios a mí en esta decisión, en este paso, me dio paz interior. Para mí esta paz, esta experiencia de paz, al pensar, por ejemplo, digamos, en la vocación religiosa, en la vida matrimonial, en la elección de una carrera o de otra, en la elección de un medio de santificación, esa paz interior que yo experimenté es un modo de discernir que Dios es el que obró en mí, Dios me dio esa emoción, esa idea interior, y por eso es que se convierte en un pro fuerte, en una ventaja fuerte para inclinarme hasta esta u otra decisión. Pidamos la gracia entonces de poder discernir siempre la acción de Dios en nuestras almas y que Dios nos conceda esa paz que es propia de Él.